Vamos en el día de hoy, por favor, a la palabra de nuestro Señor, y para ello les pido que vayamos, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6 dice la palabra del Señor: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde están mis hijos? Si pues vosotros me llamáis Señor, dice Jehová, ¿dónde están mis siervos? Y el título que nosotros tenemos para esta mañana simplemente es: siendo hijos, somos siervos. Todo hijo del Señor es un siervo de Dios por naturaleza. Todo hijo de Dios es un siervo del Señor, le sirve al Señor. Como trasfondo, quisiera yo brevemente mencionar varios aspectos. Este libro de Malaquías fue escrito más o menos en el año 430 antes del nacimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y el libro de Malaquías contiene la última o las últimas palabras de Jehová nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Las ofrendas, los sacrificios se habían reanudado porque el templo había sido reconstruido. El versículo prominente de este libro de Malaquías, quizás nosotros nos podemos referir al capítulo 3, versículo 8, y dice: robará el hombre a Dios. Hay diferentes traducciones, vamos a hablar quizás de ello un poquito más adelante. Ese es el versículo prominente: robará el hombre a Dios. Lo que estaba sucediendo, queridos amigos, es que el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén, estaba en Jerusalén, tenía todos a su disposición, el templo estaba construido, los sacrificios se habían reanudado y el pueblo estaba siendo negligente con su servicio al Señor. La mayoría venimos de iglesias carismáticas donde se enfocan precisamente en Malaquías 3:8 para pedir plata. Eso es una norma en el mundo carismático, en el mundo pentecostal. No es así. El Señor está hablando de una negligencia en el servicio. El servicio al Señor es algo integral. No solamente se le sirve al Señor en la iglesia, no solamente se le sirve al Señor con nuestros bienes, no solamente se le sirve al Señor con nuestro tiempo, se le sirve al Señor espiritualmente. Es un servicio integral. Entonces, el pueblo del Señor estaba siendo negligente. Y en sí el libro de Malaquías, si lo vemos quizás desprevenidamente, puede parecer un poco negativo, pero no es así. El Señor promete bendición para el pueblo que se arrepiente. El Señor llama, amonesta y refuta la dureza de un pueblo que dice: ¿en qué te hemos robado? Es como cuando alguien o confronta a una persona porque ha recibido de él mal. Y nosotros en este país tenemos un dicho que dice: tras de ladrón, bufón. Entonces, cuando alguien nos ha hecho mal, vamos a esa persona y le decimos, lo confrontamos con la verdad y le decimos: amigo, tú me has hecho esto o lo otro. Y la persona, tras que nos ha hecho mal, ahora se burla de nosotros en la cara y nos dice: yo qué mal te he hecho. Es lo mismo. ¿En qué te hemos robado?, dice el pueblo. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Miren cómo empiezan estas palabras, mostrándonos dos aspectos o dos tipos de relaciones personales. Primero tenemos la relación del aspecto filial, padre e hijo. El hijo honra al padre y luego, y el siervo a su señor. Ese es el segundo tipo de relación. El primero es una relación de carácter familiar y el segundo es una relación de pertenencia. Pertenencia, la palabra siervo significa esclavo, propiedad de. Y el Señor utiliza esta analogía y dice, si pues, notamos un poquito de ironía allí en la voz del profeta, si pues ustedes llaman a Dios Padre, ¿dónde está la honra que vosotros le debéis? Si ustedes llaman a Dios Señor, ¿dónde está el servicio que estáis obligado a darle? Esa es una pregunta de Dios para tu corazón. Es fácil llamar a Dios Padre y es muy hermoso llamar a Dios Señor, pero cuán difícil es honrarle como Él lo demanda, cuán difícil es servirle a sus estándares. Y yo creo que de entrada, si no nos afanamos pronto a levantar muros de defensa en nuestros corazones, de entrada esta palabra es para ti. Tú llamas a Dios Padre, ¿y qué hay de la deshonra que traes a su nombre? Tú llamas a Dios Señor, ¿y qué hay de la desobediencia que con la que le ofendes a diario? Es algo para meditar, es algo para que tú medites. Esta mañana es una mañana donde la palabra del Señor habla a los corazones y donde la palabra del Señor tiene ese poder. Si el Espíritu Santo la sazona con la gracia de Dios, tiene poder para cambiar. Dejémonos retar, dejémonos confrontar por la palabra y permitamos que estas palabras retumben en nuestros oídos. Si pues Dios es tu Padre, ¿dónde está la honra que le debes? Y si tú le llamas Señor a Dios, ¿dónde está la obediencia y dónde está la sumisión a su palabra? Quiera el Señor entonces permitir que estas dos preguntas retumben en tu mente y en tu corazón y que redunden para beneficio tuyo, por supuesto, para la gloria del Dios vivo. Entonces hablábamos de dos tipos de relaciones, la relación, el aspecto padre e hijo, y hablábamos también, o habla el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, de la relación de pertenencia señor y siervo. Ambos casos nos hablan de dos grupos de personas con autoridad. Los padres, y cuando hablamos de padres, yo quiero, porque aquí la mayoría somos padres, cuando hablamos de paternidad, implícitamente estamos hablando de autoridad. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. No es algo opcional, es algo obligatorio, es parte de la ley moral de Dios. Entonces, honrar a padre y a madre es algo inherente de todo creyente, es una obligación de todo creyente. Cuán decepcionados nosotros estamos cuando nuestros hijos nos desobedecen, ¿cierto? Cuán triste nos ponemos cuando damos una orden y nuestros hijos o nuestras hijas no la acatan. Cuán furibundos estamos cuando nuestros hijos persisten en desobedecernos, ¿correcto? Y cuán grande es la paciencia de Dios cuando tú haces lo que los hijos te hacen a ti. ¿No es nuestro Dios muy grande? ¿No es nuestro Dios inmenso en misericordia? ¿No es nuestro Dios paciente y lento para la ira? ¿No tarda nuestro Dios en airarse contra ti, contra mí, que merecemos la ira suya? Porque llamándolo nuestro Padre, ¿no nos comportamos como hijos? ¿No es nuestro Dios inmenso en misericordia y en bondad, que pudiéndonos y teniendo la potestad para castigarnos por nuestro pecado, no lo hace, sino que es paciente, sino que espera a que sus hijos se arrepientan?
¿Por qué persistes entonces en llamarle Padre y no comportarte como hijo? ¿Por qué persistes entonces en llamarle Padre Celestial y no hacer las cosas que le agradan a nuestro Padre? Pero también vemos la otra cara de la moneda, y es el aspecto de las personas que se someten a la autoridad. Los hijos se someten a la autoridad de los padres y los siervos se someten, le sirven, trabajan y buscan el beneficio y el beneplácito de sus señores. En tiempos de los españoles, cuando importaban desgraciadamente personas de África, existía y era legal en este país la esclavitud. Yo creo que sin necesidad de entrar en materia ni de ejemplificar de una manera desproporcionada esta palabra, imaginámonos por un breve momento cómo sería la actitud de un terrateniente, de un gran mayordomo, de una persona que hubiese sido comisionado por la corona española, dueño de esclavos, y los esclavos sentados tomando agüita y no obedeciendo. ¿Tendría paciencia el dueño de ellos? ¿Tendría paciencia y les diría, por favor, sírvanme, por favor, hagan esto, por favor, barran, por favor, limpien, ahorita toman agua? No había ningún tipo de misericordia ni de clemencia para los siervos. Y el Señor no es así. Nosotros los creyentes somos propiedad del Señor, de tal manera que, habiendo sido librados de las garras del enemigo, lo único que hay en nosotros es deseo y agradecimiento de servirle. ¿Cómo es posible entonces, amigos, que el pastor tenga que reiterar una y otra vez cuán importante es el servicio a Dios? Es natural. El pastor quizás es prudente que lo recuerde una u otra oportunidad. Pero ¿por qué es que los pastores debemos recordar una y otra vez a las congregaciones cuán importante es servirle al Señor? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Nosotros nos preguntamos. He hablado con una gran cantidad de pastores y venimos a la misma pregunta. ¿Por qué tenemos que enfatizar este punto tanto? Y la conclusión general a la que hemos llegado es que hay muchas personas en las congregaciones que se llaman cristianos y no lo son, amigos. Y es una desgracia hablar desde el púlpito de este aspecto negativo, pero el versículo 6 es un versículo de carácter retórico. El Señor está diciendo, si pues yo soy padre, por supuesto que Dios es padre. De eso no hay duda alguna. Si pues yo soy Señor, por supuesto que sabemos que Él es. Es un versículo de carácter retórico que se utiliza para mostrar el pecado y la negligencia en el oyente. Tú eres el oyente el día de hoy. ¿Llamas a Dios Padre y no te comportas como un hijo? ¿Llamas a Dios Señor y no le obedeces y no te sometes? Dios no es como el dueño de los esclavos que latiga y obliga a las personas a ejecutar un trabajo. Dios no es así. Cuando nosotros muramos, quizás muchos de nosotros, espero que de esta congregación y de los amigos que nos visitan sea el caso, pero muchos, escúchenme, muchos de quienes toda su vida han llamado a Dios Padre, muchos quienes toda su vida han llamado a Dios Señor, no entrarán en el reino de los cielos, amigos. No entrarán. Recibirán estas duras palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, y serán sellados por la frase: nunca os conocí. ¿No es una desgracia, amigos? Nosotros somos creyentes y la palabra es predicada para que nosotros podamos meditar en ella.
No es el pastor echando pullas, no es el pastor echando indirectas, es la palabra del Señor predicada para que nosotros meditemos si nosotros estamos cayendo dentro del grupo de personas a las cuales el Señor se refiere. Si tú eres una de las personas a las cuales el Señor se refiere, entonces hoy roguemos, oremos por gracia, porque hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de cambios y el Señor obra el cambio en nosotros. Amados, la palabra del Señor es útil y eficaz, y es buena, y es necesaria, y es esencial en el creyente. Dejemos que nos rete. Dejemos que mientras que la palabra es predicada, si nosotros tenemos la firme convicción de que pertenecemos a este grupo de personas que llama a Dios Padre y no nos comportamos bien, y que llama a Dios Señor y no le estamos obedeciendo, dejemos que la palabra nos siga hablando. No levantemos muros, no levantemos mecanismos de defensa y rindámonos ante la verdad de la palabra del Señor. Como Padre, Dios trabaja aún por su casa. Como Padre, Dios provee aún por su casa. Como Padre, Dios guía a su casa y Dios provee a su casa. ¿Cómo puede, amigo, cómo puede haber alguien que llamándose hijo de Dios no se beneficie de la obra redentora? ¿Cómo puede haber alguien que se llame hijo de Dios y no esté contento con la provisión que el Padre de nuestra familia da? ¿Cómo puede haber alguien que se llame hijo de Dios y no se someta a la guía de su Padre? ¿Cómo puede haber alguien que se llame hijo de Dios y no busque refugio en los brazos fuertes de su Padre en todo momento? ¿Cómo lo puede haber? Sin embargo, hay creyentes, amigos, que no saben qué logró Cristo en el Calvario. Hay creyentes que mantienen desagradecidos con la provisión del Señor. Hay creyentes o supuestamente creyentes que no se someten, no buscan la guía del Señor. Hay creyentes que no oran por gracia para avanzar en santificación. Y hay supuestos creyentes que no buscan refugio en Cristo, sino en el hombre. Y sabemos, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Cómo puede haber un hijo con estas características, amigos? Y sin embargo, las iglesias están llenas de personas de este tipo. Dios es Padre. Dios demanda la honra de sus hijos. ¿Acaso tú, que eres padre o madre, no esperas que tus hijos te honren? ¿Acaso tú, que eres padre o madre, no esperas que tus hijos te obedezcan? ¿Acaso tú, hijo o hija, no anhelas honrar a tus padres? ¿Cuánto más el Dios que nos ha hecho hijos suyos y nos ha adoptado en su familia? ¿Cuánto más? Pero no. Hay quienes se llaman creyentes y profesan la paternidad de Dios de boca, y su corazón es como un corazón bastardo, alejado del Señor y encochinado, enlodado en el pecado. Tengamos cuidado entonces con estas cuestiones. No les digo no llamen a Dios Padre. Yo les digo llamen a Dios Padre, pero pregúntense ustedes si sus vidas están andando como hijos en obediencia. No les estoy diciendo no llamen Señor a Dios. Les digo llamen Señor a su Dios, pero háganse la pregunta si sus vidas están en sometimiento al Dios que los ha rescatado. Si pues, versículo 6, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Esta parte del versículo la podemos parafrasear de la siguiente manera: si pues a mí me llamas Padre, ¿por qué no me honras? ¿Acaso no es tu deber como hijo tuyo honrarle?
¿Acaso tu vida no gira en torno a Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Profesas la fe en Cristo? ¿Acaso tu centro no es Cristo? ¿Acaso tú te levantas en la mañana pensando en ti? ¿Acaso no te levantas en la mañana? ¿O acaso no se deben levantar los creyentes en la mañana pensando: Señor, deseo encomendar este día en tus manos y deseo la gracia para honrarte de principio a fin? ¿O te levantas en la mañana pensando en lo que tienes que hacer? ¿O te levantas en la mañana cargado con los problemas que tienes? ¿O te preocupas en la mañana pensando en lo que vas a hacer en la tarde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquella que llamas Padre? Amigo, pregúntate, hazte esa pregunta. ¿Acaso honrar al Señor no es nuestra dicha y nuestro propósito? Amigos, la vida cristiana no es una vida hedonista. La vida cristiana no es una vida donde el objetivo sea buscar el placer propio por ser creyente. La vida cristiana es una vida de sacrificios para lograr el gozo del Dios que nos ha redimido. ¿O acaso el Dios que te ha salvado no tiene el derecho a ser privilegiado, honrado, exaltado y alabado en todo momento? ¿Por qué le robas entonces la honra a Dios? ¿Por qué no buscas honrarle en todo lo que haces? ¿Por qué no buscas honrarle en todas tus palabras? ¿Por qué no buscas honrarle aún en tus pensamientos, amigos? Si vosotros, parafraseando, me llamáis vuestro Padre, dice el Señor en el versículo 6, ¿por qué vuestras vidas no me honran? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. Ahora parafraseemos la segunda pregunta retórica. Dice: y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, si yo soy vuestro Señor, si vosotros me llamáis Señor, si vosotros decís que yo soy vuestro Señor, entonces, ¿por qué no me temes y te comportas como si tú fueses el Señor? Amigos, si yo les quiero llevar a una breve meditación en lo que respecta a la vida del creyente como siervo. Amigos, es una desgracia, y les ruego que me excusen el aspecto un poco negativo de estas breves frases. Es una desgracia que en el pueblo de Dios haya mucho Señor y poco siervo. El pueblo de Dios se compone básicamente de lo siguiente: todos son siervos, no hay ni un Señor. Porque el único Señor que tenemos es el Dios que nos ha redimido y el Dios que ha emancipado nuestras almas. Es que nosotros, para entender bien el contexto de la palabra Señor, tenemos que entender de quién éramos propiedad antes. Y Colosenses nos lo dice supremamente claro: estabais preso bajo el poder de la potestad de las tinieblas. Entonces, si Cristo ha emancipado nuestras almas, si Cristo nos ha comprado con precio de sangre, si Cristo nos ha arrebatado de las garras del enemigo, nosotros ahora somos su propiedad. ¿Por qué si somos propiedad, o por qué si decimos que somos propiedad de Dios, no nos comportamos como siervos? ¿Por qué nuestras vidas, a las cuales nos gusta darle los adornos de redimida, por qué nuestras vidas no reflejan el carácter de siervo de Dios? ¿Por qué no lo hacemos, amigos? Amados, Dios a quien redime, a ese le da la gracia para hacerlo. Si tú no estás sirviendo al Señor, si tu vida es una constante cadena de desobediencia, si tu vida es una constante cadena de deshonra a Dios, yo ruego que hoy puedas, por la gracia del Señor, hacer un alto en el camino y meditar en estos aspectos. Hoy
un alto en el camino. Sé que muchas veces desde el púlpito se habla de altos en el camino. Sé que muchas veces desde el púlpito se habla de comenzar de nuevo, de una cosa y de la otra. No, amigos, ya comenzó el año. Como decíamos el miércoles, refrenemos nuestros labios de hacer promesas y centrémonos, amigos, en dejarnos retar por la palabra. Si soy vuestro Señor, ¿por qué no me temes y te comportas como si tú fueses el Señor? ¿Acaso apartarnos del mal, amigos, no es temer a Dios? Eso nos dice la palabra. Miren la palabra. ¿Dónde está mi temor? Tú dices que yo soy Señor, pero Dios pregunta, ¿dónde está el temor que tú dices tenerme? No es un temor servil, no es un temor de tener miedo, es temor de apartarse del mal. Es temor de conocer más y más al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amados, el Señor nos pregunta, ¿dónde está el temor que me dices tener? ¿Dices que eres mi siervo y no te apartas del mal? ¿Dices que me sirves y buscas de hecho el mal? ¿Ese es el temor que me tienes? ¿No temes mi castigo? ¿No temes la ofensa que me causa? ¿No temes la consecuencia eterna del pecado? ¿Eso es lo que tú dices temerme? ¿Ves lo que quiere decir el versículo 6? Son personas que profesan paternidad y servicio al Señor de boca, pero cuyas vidas están alejadas de Dios. ¿Ese es tu caso? No muevas la cabeza, no alces las manos. La pregunta mía ¿es ese tu caso? ¿Ese es el caso tuyo? El Señor te pregunta, ¿dónde está el temor que tú me debes? Veo que te inclinas hacia el mal. ¿Dónde está el temor que dices tenerme? Veo que no te importa conocer de mí en la palabra. ¿Dónde está el temor? Te dice el Señor en el versículo 6 el día de hoy. ¿Dónde está el temor? ¿Acaso anhelar darle lo mejor de nosotros no es una labor de un siervo? Amigos, ¿tú qué das al Señor? Y lo digo no hablando exclusivamente de términos materiales, pero la pregunta vale dentro del contexto del libro. ¿Tú qué estás dando al Señor? Versículo 7. Esta gente ofrecía sobre el altar pan inmundo, sobras. Versículo 8. Esta gente sacrificaba animal ciego, animal cojo y animal enfermo. ¿Qué estás dando tú para el Señor? Es una pregunta que cabe dentro del contexto. ¿Estás dando las sobras o le estás dando lo mejor de ti? Es una pregunta que también aplica para ti. ¿Acaso como siervo no debes trabajar hasta el cansancio por la gloria de Cristo y por el avance de su pueblo? Y yo vuelvo a retomar esto, amigos. Recuerden el ejemplo que puse del esclavo y del dueño del esclavo. Si el esclavo no trabajaba, latigazos, arrancada de dientes y hasta muerte. No importaba, era un número más, por desgracia. Pero con nosotros no es así. ¿Acaso puede haber un hijo de Dios que no sea siervo de Dios? La respuesta es, no lo puede haber. Todo hijo de Dios es siervo de Dios. Segunda pregunta, ¿y acaso entonces, habiendo aclarado este aspecto, puede haber un siervo de Dios que no sirva a su Dios? La respuesta es, no lo puede haber. Pero sí vemos iglesias llenas de paralíticos que llaman a Dios Señor y no sirven para nada. Sí vemos iglesias llenas de personas que profesan su sumisión al Señor de boca, pero tienen espíritus todavía que no han sido emancipados por su gracia. ¿Acaso no debemos trabajar hasta el cansancio por el beneficio del cuerpo de Cristo?
¿Acaso Dios nos ha dado vida para que nosotros descansemos? Amigos, si nosotros creemos que Dios nos ha dado una nueva vida para quedarnos en casa y descansar, estamos siendo negligentes con las promesas de Dios y peor aún, no le creemos al Señor, porque el Señor promete algo para el creyente y es descanso eterno en su presencia. ¿Por qué pues? Si viviremos en su presencia sirviéndole por billones, trillones, cuatrillones e infinidad de años, ¿por qué no podemos servirle a nuestro Señor 15 o 20 años que nos faltan por vivir? Estoy cansado. No, amigos, todo hijo del Señor es siervo de Dios y todo siervo del Señor tiene que trabajar hasta el cansancio. Ahora, voy a hacer una aclaración. Cuando yo hablo o uso la palabra tiene, no es que tengan por obligación, es que tienen el deseo porque Dios les ha dado la gracia para hacerlo. El creyente nunca, escúcheme, nunca hace algo para que otros lo vean o para que el pastor lo vea. Nunca, porque el creyente tiene en claro que su servicio como siervo es para su Señor. ¿Por qué pues no trabajamos para el Señor? Porque todo es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi comodidad, quinto mi confort y lo que sobre a la iglesia. ¿No era el caso? ¿No era el caso, versículo 7, de aquellos que traían pan inmundo al altar? ¿No es el caso, versículo 8, de aquellos que traían lo que sobraba a los animales pierniquebrados, ciegos e imperfectos al sacrificio? ¿Así no se había tornado el pueblo que supuestamente era pueblo de Dios? ¿Por qué nosotros creemos que nos podemos excluir de estos versículos, de esta enseñanza? Amigos, ¿acaso el siervo es Dios? Y lo digo con mucha reverencia. ¿Acaso el siervo es Dios? Hay muchos creyentes, aún en iglesias reformadas, aún en iglesias de sana doctrina, que viven sus vidas como si Dios fuese su siervo. Bueno, y lo digo con respeto, ni hablar de los carismáticos, ni hablar de los pentecostales que se la pasan decretando, declarando y afirmando y arrebatando y cualquier cantidad de cosas como si en ellos yaciese el poder. No, eso es una aberración, pero no nos sorprende. Pero nosotros, en lo que incumbe a nosotros, amados amigos, ¿quién es el Señor? ¿Eres tú el Señor de tu vida? ¿Haces con tus bienes lo que tú quieres? ¿Haces con tu tiempo como bien te da la gana? ¿Haces con las bendiciones del Señor como se te antoje? Amigos, si tú llamas Señor al Dios que te ha redimido, tu vida gira en torno a Cristo, tus bienes, tu tiempo, tu casa, todo tu ser gira en torno a Cristo, sirviéndole a Cristo. ¿Cómo puede pues haber alguien que llame Dios, alguien que llame a Dios Señor y aún continúe siendo el Señor de su vida? Amigos, quiere el Señor traernos a la verdad, quiere el Señor darnos gracia para entender estas verdades básicas, son verdades básicas. Quiere el Señor movernos a la comprensión y sazonar estas palabras débiles con gracia, para que con su fuerza y su poder podamos llamarle Padre y vivir como hijos, y podamos llamarle Señor y servirle con nuestras vidas. ¿De qué le sirve al Señor tus obras? ¿De qué le sirve al Señor las obras de tu tiempo? ¿De qué le sirve al Señor lo que te queda encima de la mesa? Las monedas. ¿De qué le sirve al Señor simplemente los afectos secundarios o terciarios cuando tu amor no se centra en Cristo? ¿De qué le sirve al Señor que tú vengas a la iglesia si tú no amas la iglesia? Tú puedes venir al local, pero no amar la iglesia. ¿De qué le sirve al Señor sacrificios inmundos cuando has sido negligente y le has podido dar lo mejor de ti? Amados, yo llamo a una conciencia y llamo a una reflexión y llamo a una introspección de quién es tu Padre y quién es tu Señor.
Es importante que nos hagamos esas preguntas. Vamos ya a movernos hacia la conclusión. Es importante que nos hagamos esas preguntas. ¿Dónde está la honra que como hijo le debemos a nuestro Padre? ¿Y dónde está el temor que como siervo le debemos a nuestro Señor? Hazte esa pregunta. ¿Dónde está la honra que tú le debes a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la reverencia, el servicio y el sometimiento que tú le debes a Dios como Señor? Y es importante que nos hagamos esas preguntas por varias razones. Primera, vivimos en tiempos de engaño donde en la iglesia se engaña. Pastor, ¿cómo se engaña en las iglesias? Bueno, relativamente muy fácil de responder. En las iglesias se engaña haciéndole, muchos de ustedes son testigos, haciéndole creer a las personas que son cristianos aún cuando no lo son. Eso es engaño. Es un engaño total. Y lo hacen más que todo por beneficio propio. Estamos viviendo tiempos de engaño donde el mismo demonio está engañando aún a los elegidos. Pastor, ¿cómo Satanás puede engañar a los elegidos? El pastor es muy estricto, el pastor se va a los extremos, el pastor predica de una manera que es imposible de ser alentados para cumplirla. Eso es un engaño del diablo. El pastor es muy extremo. No, el pastor predica muy fuerte. Cuánto nos gustaban esas predicaciones mediocres donde exaltaban el yo, donde nos hacían promesas, pero cuánto nos chocan estas predicaciones que penetran nuestro corazón, que muestran nuestro pecado y que nos confrontan con la realidad de nuestras vidas. Tengamos cuidado porque vivimos en tiempos de engaño. No solamente donde se engañan las iglesias, no solamente donde el diablo está engañando a los elegidos, sino también donde las personas se están engañando a ellas mismas. Eso es lo peor que puede haber, que una persona se engañe a sí mismo. Pastor, explíquenos cómo una persona se puede engañar a sí misma. Versículo 6. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si pues yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo se puede engañar una persona a sí misma? ¿En qué te hemos deshonrado? Versículo 7. Una persona se engaña a sí misma creyendo que son hijos de Dios sin cotejar, sin comparar, queridos amigos, sus vidas con sus procederes. Una persona se engaña a sí misma cuando profesa y repite que es hijo de Dios y no coteja su proceder con el manual de vida de todo creyente. Es que si las personas cotejaran sus vidas con la Biblia, solamente podríamos todos llegar a una conclusión, y es esta: Señor, perdóname por ser un siervo negligente y malo. Si nosotros, por la gracia del Señor, llegamos a esa conclusión, alabado sea el nombre del Señor. Lo peor es que llegamos diciendo: ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? ¿En qué te hemos ofendido, Señor? Eso es lo peor. Si nos diésemos cuenta por la gracia de Dios que somos siervos malos y negligentes y perezosos y que necesitamos la gracia del Señor para cambiar, gloria sea a Dios. El problema es que las personas se están engañando a sí mismas diciendo: ¿Yo en qué he pecado contra Dios? ¿Yo en qué no le he servido a Dios? Oh, amigos, quiera el Señor librarnos de caer en este estado. Quiere el Señor librarnos de caer en que nosotros mismos nos creamos el engaño que nosotros mismos continuamos repitiendo. Cerremos diciendo: ¿quién es Dios para ti? ¿Es tu Padre? Entonces compórtate. ¿Dios es tu Padre? Entonces compórtate. Te estoy hablando en serio, en reverencia, pero en amor al Señor. Si tú llamas a Dios Padre, que nunca se te olviden las palabras y que nunca se te olvide tu obligación como hijo. El creyente quiere los derechos, el creyente proclama los derechos, el creyente quiere las promesas, pero de sus obligaciones nada. No, si tú llamas a Dios Padre, que no se te olvide tu responsabilidad como hijo.
Y si tú llamas a Dios Señor, compórtate como siervo. Si tú llamas a Dios Señor, no seas más el Señor de tu vida. Deja que la palabra te moldee, deja que la palabra te rete, te confronte y permite y cae rendido en la cruz y dile: Señor, perdóname porque hasta este momento he sido el Señor de mi vida. Señor, tú eres mi Dios y mi Señor. Dame gracia para someterme, dame gracia para obedecerte. Pero no hay punto de llamar a Dios Padre si soy un hijo rebelde. No hay punto de llamar a Dios Señor si soy un desobediente. ¿Quién es Dios para ti? Entonces, compórtate como hijo, compórtate como siervo y quiera, amigo, quiera el Señor darte abundante gracia conforme a la sinceridad de tu corazón y quiera el Señor concederte la dicha de que Él mismo sea tu Padre y tu dueño. Quiera el Señor abundar en gracia para con tu vida y quiera el Señor permitir que le sirvas a Él con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Porque a Dios, amigos, o se le sirve de una manera bíblica o lo demás no es acepto. Amén.